Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación de Honduras desde el punto de vista de los administradores de empresas. ¿Cómo está la formación de estos profesionales? ¿Qué cambios se deben registrar para tener hombres y mujeres universitarios mucho más eficientes en el campo y en el desarrollo de sus actividades? Don Federico Eduardo Fiallos, presidente del Colegio de Administradores de Empresas en Honduras. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está la formación de administradores de empresas? Hasta hace poco tiempo se registraba junto a los profesionales del derecho, antes licenciados en derecho, ahora abogados, como los de mayor abundancia que egresan de nuestra alma mater. Sí, definitivamente es una de las carreras que tiene mayor participación, especialmente porque era una de las pocas que se podía estudiar de noche. Eso ocasionó que muchas personas que quizás no tenían la vocación tuvieran que optar por esta carrera. Y además, con el transcurso de los años, la misma ha evolucionado y especializándose en diferentes temas. Por ejemplo, cuando yo me gradué en 1974, estudiábamos finanzas, mercadeo, recursos humanos. Era una carrera mixta. Correcto, teníamos 4 divisiones. Y posteriormente al 80 se fueron dividiendo y ahora tenemos ya profesionales que estudian básicamente mercadeo, finanzas, recursos humanos y ahora también con la parte de sistemas, computadoras. Ya no podemos pensar en administrar una empresa sin el apoyo de las computadoras o de los teléfonos inteligentes que estamos viendo todos los días, que están haciendo mucho más cosas que lo que hacían aquellos aparatos negros que conocimos en los años 50 o 60. Así que sí es una comunidad muy grande, bastante grande. Desafortunadamente no se está cumpliendo con la ley de colegiación obligatoria ni con la ley del Colegio de Administradores de Empresas. Así que hay mucha gente que está ejerciendo la profesión sin tener los requerimientos legales para hacerlo. ¿Cuántos son los profesionales que en el colegio que usted rector actualmente tienen registrado, don Federico? Pues tenemos que ser honestos. Cuando tomé posesión hace aproximadamente 2 años, recibimos una base de datos no muy completas y aparecían como 3.097 colegiados en todo el país. Después de toda una revisión a profundidad, encontramos que apenas estábamos al día y vigentes cerca de 500. Hoy, después de 2 años, estamos ya con bases de datos de un nivel muy profesional, que si usted me pregunta cuántos colegiados tienen en Ceiba, yo le puedo decir tantos. Si usted me pregunta cuántos son hombres, le digo tanto. Cuántos son mujeres, le puedo decir tanto. Si me pregunta por rangos de edad, también le puedo decir cuántos tenemos de 25 a 35 años, o dónde trabajan, o cuándo cumplen años. ¿Actualmente cuántos tienen? En este momento estamos cerca de los 1.600 colegiados al día. Pero en realidad el nivel superior son muchos. Deberíamos estar arriba de los 20.000. Deberíamos estar arriba de los 20.000. Usted fue el primer egresado
como administrador de empresa de Universidad Hondureña, entiendo. Así es, me gradué en 1974, así que soy el primer Colegiado 1. colegiado 1 y primer graduado hecho en Honduras. Hay otros que tienen más años de ejercicio profesional, pero se graduaron en universidades extranjeras. ¿Qué tanto ha evolucionado la carrera? Ya me dijo que se subdividió en muchas otras y eso ha llevado a pensar que al existir tanto profesional de esta área, hay quienes plantean cambios sustanciales. Incluso han aparecido personas que han dicho que hay que cerrar la formación de administradores de empresas y buscar carreras alternativas. ¿Se puede pensar en eso o aún hay temas y términos que son propios de ustedes? Yo creo que siempre la administración es casi, lo podría decir yo, un don. No cualquiera puede ser administrador. Un administrador tiene que ser una persona ordenada, eficiente, recta, y vemos que hay muchos que pueden estar graduados pero que no están haciendo realmente las funciones de administrador. Yo siempre digo que administración es un área que hasta los sacerdotes deben de saber para administrar bien su parroquia, cuánto van a recibir de limosnas o de diezmos y qué actividades van a poder hacer con esas inversiones o si pueden sacar préstamos para hacer construcciones en beneficio de su comunidad. Así que sí, pero también el administrador tiene que estar consciente de que estamos en lo que unos llamamos la cuarta revolución y otros están hablando de la transformación digital. El mundo está cambiando de la forma de hacer las cosas. Ahora ya no es necesario movernos físicamente a Alemania para presentar un proyecto, un análisis de factibilidad, sino que todo eso se puede enviar vía electrónica y tener discusiones a través de plataformas, por mencionar una, Skype o WhatsApp. ¿Y se han adaptado ustedes que tuvieron esa formación de los 60 y los 70 y de muchos años atrás a estos mundos de hoy que los vuelve competitivos con los millennials, con los muchachos del año 2000 en adelante, don Federico? Pues yo creo que depende de cada quien. Yo, por ejemplo, tengo 68 años y todos los sábados de la mañana recibo mis lecciones para estar al día con el tema de las computadoras, porque no me quiero quedar atrás. Habrán otros que piensan desde hace años que es muy difícil, que no se puede, pero sí se puede. Y si no nos montamos en ese tren, nos vamos a quedar por fuera. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel del colegio y a nivel personal, es qué vamos a hacer con toda esta gran masa de jóvenes que están saliendo de secundaria y de la universidad, de carreras que no están siendo orientadas hacia ese mundo digital. Ya cambió. La agricultura, por ejemplo, antes teníamos que andar haciendo muestreos de los insectos por tantos metros cuadrados. Ahora con un dron lo podemos calcular y eso llega a una computadora, calcula lo que se necesita aplicar de insecticida y de ahí van los tractores en lo que es agricultura de precisión. Muchas de las cosas que vimos hace tiempo y que las menciono porque son más fáciles de entender,
antes los ingenieros civiles tenían los famosos topógrafos y los cadeneros para estar haciendo los diseños de las carreteras. Ahora ya no se ocupa nada de eso. Tenemos los GPS para ver cerros y montañas y hay programas que pueden planificar cuál es la forma más rápida y más barata de construir una carretera. Y usted, que también ha sido formador de jóvenes por años como catedrático universitario, ¿se está trasladando toda esta enseñanza para volvernos competitivos y, si de pronto no encontramos empleo en Honduras, tener la suficiente capacidad para no estar por debajo de los profesionales que se están formando en otras universidades? Y circunscribámonos a las centroamericanas. No, creo que no es muy difícil de entender por qué las compañías de alta tecnología y de mejores sueldos se han ido a Costa Rica. Tenemos Intel, la que hace los microprocesadores, y tenemos otras subsidiarias en software que hacen el diseño de software, el diseño de juegos para las consolas que usan los muchachos, y es porque Costa Rica tenía personas que leyeron lo que se iba a necesitar. Nosotros, especialmente Honduras y Nicaragua, creo que no hemos hecho esa lectura de hacia dónde teníamos que cambiar. Y uno de los problemas que encuentro, y a pesar de que soy graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es que cada vez que se quiere hacer un cambio en los pensum para hacerlos más exigentes, para volver a los estudiantes más responsables, hay tomas, queman, se encapuchan y separan todos los programas de mejora. De esa manera no va a haber forma que podamos alcanzar a los demás. Los otros países hace años arrancaron. Nosotros estamos tarde. Y toda esa tecnología tenemos que correr para subirnos en ese tren. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Colegio de Profesionales de la Administración de Empresas en nuestro país, Federico Eduardo Fiallos. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Federico Eduardo Fiallos, presidente del Colegio de Administradores de Empresas de nuestro país. En los años que estuvo como catedrático universitario, siempre hubo conflictos a nivel de la máxima casa de estudio, pero se llegó a estos extremos que ahora, por no hacer un examen hoy, se toma en la universidad por el conflicto de la calle, que no tiene nada que ver con el alma nutricia, se la toman. En fin, pretextos siempre tienen. Siempre ha habido. Recuerdo que en mis tiempos eran llevar grandes parlantes y equipos de sonido y poner canciones protesta y canciones de Mercedes Sosa para que no se pudiera oír ni dar clases. Pero nunca se llegó al nivel de violencia que en este momento se está dando. Y antes la gente daba la cara. Hoy, con esos trapos que se ponen, que ocultan quiénes realmente son, aparecen que son muchos, puede que sean pocos, pero se debe también al mismo sistema de la universidad, que no ha cambiado para nada en todos los años de funcionamiento. Siguen con votaciones de profesores, de una parte de los alumnos. Afortunadamente, lo de la
paridad estudiantil desapareció porque era una pérdida de tiempo y un movimiento de corrupción, porque si alguien quería llegar a ser decano, se tenía que acostar con los estudiantes y se tenía que acostar con una parte de los profesores. Y eso ya lo comprometía para que el nivel de las carreras fuera bien alto, mejorara. Creo que ahora están diciendo de que se gradúan con promedios de 70, pero por lo que me han contado, es muy fácil sacar el 70. Ir a clases y participar es un 30, presentar trabajos y alguna otra cosa más es otro 20, 25, tal vez estoy equivocado, y si estoy equivocado me disculpo por los porcentajes, no por el total, y el otro es por unos exámenes. O sea que sacar 70, cualquiera lo puede hacer. ¿Y cómo hacer cambios? ¿Cómo lograr niveles de transformación agresivos? Vamos a usar este término. Mírelo, para llegar a esos niveles que usted me plantea, don Federico, de Costa Rica, por ejemplo. Mire dónde están las mejores universidades y mire cómo se manejan. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El estado de Massachusetts en Estados Unidos es bien chiquitillo, casi del tamaño de nosotros. Y hace tiempo la gente importante, la gente pensante, dijeron, nosotros no tenemos recursos naturales, no tenemos mucho mar, los inviernos son bastante duros, ¿en qué vamos a ser buenos? Y definieron que iban a ser buenos en 3 cosas: en educación, en medicina y en finanzas. Y para darle un dato, de las 100 mejores universidades que hay en Estados Unidos, 30 están en Massachusetts. Entonces, veamos por otro lado el Zamorano. ¿Cómo se maneja el Zamorano? Tiene una junta de fiduciarios, no tiene una junta de políticos. Y es gente que aparte de poner su tiempo, pone mucha plata en donaciones. Y como es una institución bien manejada financieramente, las donaciones de países europeos o de Estados Unidos o de Canadá o de Japón son muy importantes para el desarrollo de todos estos muchachos, muchos de los cuales no pagan nada. Yo encuentro que la educación superior se ha ampliado, hay cerca de 15 universidades privadas, pero todas están bajo la supervisión de la Universidad Nacional, que tampoco lo veo lógico. Dejemos que las universidades compitan y por la calidad de sus graduados es que las universidades van a ser buenas. Una especie de liberalización de la educación. Claro. Harvard no le anda preguntando a Stanford, ni le anda preguntando a la Universidad de Miami o Cambridge, no le anda preguntando a Oxford qué planes van a hacer o cómo lo van a mejorar. Claro, hay consensos básicos de lo que se tiene que enseñar para una carrera, pero por el otro lado hay universidades que tienen ciertas orientaciones. Y dejemos que las universidades tengan más libertad. Por ejemplo, ¿qué cambios deben implementarse y deben estar dentro de un marco de revisión permanente para tener esa competitividad que hoy el mundo exige, don Federico? Mire, es que tiene que haber grupos permanentes de estudio para saber hacia dónde van las tendencias del conocimiento. Si usted entra a las páginas del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, o si usted entra a las páginas del BID o del Banco Mundial, ahí va a encontrar cuáles son las profesiones que se van a ocupar dentro de 2 años. De acuerdo a los expertos, lo que estamos aprendiendo hoy
ya no va a ser útil dentro de 2, 3 años. El conocimiento está creciendo exponencialmente. Cuando a mí me tocó estudiar, ¿verdad? Todavía llegué a usar la regla de cálculo. Las calculadoras no existían en 1974. Mi primera computadora la obtuve hasta en 1987 y era una que hoy en día hace más el teléfono que lo que hacía esa computadora en ese momento. Entonces, actualmente las universidades, por ejemplo, en México, han hecho consorcios para estar estudiando las tendencias mundiales de qué conocimientos se van a requerir para poder sobrevivir en el mundo que viene. Ejemplos bien sencillos. Antes íbamos a un estacionamiento, había un señor, escribía un papelito, le daba uno el papelito, se quedaba con él, le decía dónde estacionarse. Regresaba uno, calculaba el tiempo, le cobraba. ¿Qué ha pasado ahora? Entra uno, un ojo lo reconoce, aprieta, le da su boleto, levanta la palanca, va, hace sus mandados, al regreso ya le cobran el dinero, la cantidad exacta. Con las coyunturas que estamos viviendo ahora, y nos vamos a quedar con Honduras, ¿cómo aprovecharlas? Caso de niveles de clase baja y un tanto la media. En el Instituto de Formación Profesional, el INFOP, que se habla de un cambio sustancial. ¿Qué debemos formar? Y si vemos más allá los hondureños superiores, ¿en qué deben especializarse para no sentirnos menos en los próximos 2 años que pone como un límite de cambios profundos usted, don Federico? Mire, tal vez no le voy a contestar y prefiero no hacerlo entre cuál es el mercado del conocimiento del INFOP, porque lo desconozco en este momento. A manera global le puedo decir reparadoras de equipo biomédico, pero no, tengo temor a no decir eso, pero sí quiero ponerle un ejemplo. Se llama las personas del Opus Dei, y yo no pertenezco a esos grupos, formaron un colegio para muchachos de escasos recursos, talentosos, donde fueron a aprender manejo de computadoras. Esto tiene años, pues. Pero son unos muchachos con una capacidad tremenda y que le da la movilidad social para superarse. Otro caso, yo me fui a estudiar mi maestría bajo el programa Fulbright, que es un programa de mucho prestigio en Estados Unidos, y al regresar, algunos de nosotros apoyamos un programa de una beca más, donde se negoció con Unitec y que por cada beca que daba una beca más, Unitec daba una beca. Total es que el requisito era ser egresado de colegios públicos y venir de zonas marginales, pero con un talento increíble. Hoy, después ya de varios años, tenemos muchachos graduados en mecatrónica, en sistemas, en finanzas, que les ha cambiado toda la vida. Quizás su mamá se ganaba la vida vendiendo tortillas o mango verde, y ahora ya son profesionales universitarios con el apoyo de otros profesionales universitarios. Y ojalá que estos muchachos que están saliendo
puedan saltar y sacar sus maestrías y en algunos casos los doctorados. Y estamos aprovechando ese recurso, ese talento que tiene Honduras, que muchos se preparen en el exterior para que brinden ese conocimiento en el país, o ese robo de talento sigue, o la circunstancia de país a ciertos ciudadanos les da mejor quedarse allá. Y cuando le digo allá es en donde fueron con esa oportunidad que se abrió. Mire, y eso es humano, y acordémonos que las fronteras desaparecieron. Como dijo Pepe Mujica, con el internet desaparecieron las fronteras. Ya yo conozco gente que hace traducciones del alemán al español o viceversa, está aquí, su cliente está en Alemania, manda por correo electrónico su trabajo, le pagan electrónicamente a la cuenta que ella dice y eso lo está haciendo. Lo que ocurre es que esos genios, esas mentes, va a ser muy difícil que tengan cabida en las capacidades de investigación que tenemos. No tenemos los recursos. Y si se van, perfecto, que vayan a distribuir. Ahora, usted puede traer también otra cantidad de muchachos con altos conocimientos, pero no hay la capacidad de proporcionarle los medios para poder trabajar. Mire, tengo un amigo que tiene un negocio de distribución de productos veterinarios. Tiene una inversión de 4 millones de lempiras y tiene 8 empleados. ¿Qué significa eso? Que por cada empleado ha invertido $500,000 de lempiras. O sea, y es aquí donde yo tengo mi problema con muchos economistas que solo dicen que hay que crear empleo, es que la mala distribución de la riqueza. Okay, díganme, pero denme una idea de cómo solucionar, cómo crear empleo. Pero en serio, si yo le puedo decir a usted, Rosendo, usted debería de medir 1,95, pero le tengo que decir cómo, le tengo que dar soluciones. Entonces, de nada sirve que pasemos aquí quejándonos de que no hay empleo, de que no hay esto, pero no se dan cuenta de la cantidad de dinero que se ocupa para generar un puesto de trabajo. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de los profesionales de la Administración de Empresas en Honduras, Federico Eduardo Fiallos. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Federico Eduardo Fiallos, presidente del Colegio de Administradores de Empresas de nuestro país. Tuvo la responsabilidad de dirigir la negociación del Tratado de Libre Comercio de Honduras con Estados Unidos en el área agrícola. Así que somos muy fuertes en el país. Así es. Me tocó tener esa responsabilidad. Gracias a la invitación que me hicieron dos amigos que estaban en el gobierno de Ricardo Maduro, Norman García y Mariano Jiménez, y confiaron pues que yo iba a manejar las cosas como siempre lo he hecho, y es con las manos limpias, porque habían muchos intereses. Bueno, yo te dejo entrar leche, pero me dejas la maquila tiene otros intereses, entonces te puedo arreglar por el maíz. Había que ser muy firme. ¿Y hubo ese tipo de ofertas? No. Pudo, pero no, por lo menos a mí nunca me ofrecieron nada de eso, y vale más, porque si no hubieran salido muy mal. Y afortunadamente había un equipo de negociación que guiado por Melvin Redondo, que yo tenía antes de esa negociación
una mala opinión del funcionario público. Pero en esta negociación encontré en el equipo que tenía en ese momento, se llamaba Secretaría de Economía o algo, un grupo de personas terriblemente éticas, honradas, inteligentes, capaces, que conocían su materia, y puedo mencionar, aparte de Melvin, a César Díaz, puedo mencionar a Hermes Cerrato, caballeros, unas muchachas. Aquí se da aquello, don Federico, que de pronto se sataniza, pero en todos los gremios hay buenos y hay malos. Sí. Hay capaces y incapaces. Sí, pero en ese grupo particular de la negociación del TLC con Estados Unidos, de Centroamérica con Estados Unidos, tremendo equipo. Imagínense que había momentos que esos muchachos ponían sus tarjetas de crédito para pagar los gastos de viaje, porque los viáticos no les salían con la agilidad del caso de parte del gobierno. La burocracia, por otro lado, retrasando. Y estos muchachos ponían sus gastos, pagaban su hotel, pagaban su comida con su tarjeta de crédito. Hemos aprovechado este Tratado de Libre Comercio de la forma en que se planteó, sobre todo en esa área agrícola que usted ha manejado, don Federico. Francamente, creo que no. Al principio me sentí defraudado porque pasamos un año negociando con Estados Unidos, y mientras en la parte fitosanitaria Honduras participaba con el doctor José Lizardo Reyes, hombre también muy capaz, muy talentoso, de Estados Unidos iban por lo menos 10 técnicos a ver, porque había que negociar que si los frijoles que se iban a exportar de Honduras no debían de tener un X porcentaje de pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, fueron negociaciones por un año, y al final nos dijeron qué era lo que nos iban a dar y qué era lo que la conclusión es que ellos pusieron la regla final. Al final. Por ejemplo, hubo mucho problema con el pollo. Costó que entrara. Todavía no sé si entró, pero aquí hay una simbiosis, ¿verdad?, que pudiera ser útil. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente le gusta la pechuga. En Honduras se come más la pierna. Dicen que sabe mejor la pierna. A mí particularmente me gusta la pechuga. Entonces, bueno, ya que a nosotros nos sobran pechugas, porque son más caras también, se podrían exportar a Estados Unidos, y de Estados Unidos traer piernas de pollo que pudieran ser más baratas para el consumo. Con la carne de cerdo, ese fue otro de los temas sumamente duros para que pudiera Honduras poder competir con Estados Unidos y también posteriormente con Canadá. ¿Por qué? Porque Iowa es donde está la concentración de cerdos, después de China, más grande del mundo. Es todas las franjas cerealeras. Ahí el maíz, usted se puede parar de aquí y tratar de ver después del berrinche, y que no existiera el berrinche, y es maíz, maíz, maíz y maíz. Entonces pueden alimentar los cerdos con costos mucho más bajos. El costo aquí de alimentar cerdos es mucho más alto que en Estados Unidos. Entonces, en esos temas, por condiciones naturales, ellos tienen ventajas. Nosotros
¿cuántas horas luz tenemos, digamos, de aquí a mayo, junio, julio? Pues tenemos 8, 9 horas luz, ¿cierto? De 6:30 de la mañana hasta 6:30, 7 de la noche. En esas zonas, como están más del lado del hemisferio norte, tienen 14 horas de luz. Eso significa que la planta puede producir más porque el sol es energía para la planta. Entonces, no vamos, a pesar de que el maíz vino de esta zona central, nunca vamos a ser competitivos. Y otro de los problemas que se presentaban en la negociación era sobre el maíz blanco y el maíz amarillo. Que eso sigue generando una enorme polémica con la agroindustria por aquello de que de Estados Unidos viene incluso subsidiado y viene a quebrar al productor nuestro. Mire, es que yo no creo que... Es que tenemos que entender en qué somos buenos y en qué no somos buenos. ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? ¿Ya? Entonces, en lo que es granos, ellos lo tienen. Aquí se podría cultivar trigo, pero saldría a unos costos que sería pan de oro. Entonces, eso lo traemos. Y la diferencia también es que nosotros comemos maíz blanco y allá solo se produce maíz amarillo. ¿Ya? Entonces, cuando aquí mucha gente no quiere comer maíz amarillo, dice que es maíz para los chanchos y persiste en comer maíz blanco. En eso no vamos a tener problemas porque en Estados Unidos no van a producir maíz blanco. Está con nosotros esta noche al banquillo don Federico Eduardo Fiallos. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con el presidente del Colegio de Administradores de Empresas de Honduras, don Federico Eduardo Fiallos. Ya es momento para entrar a revisiones profundas del CAFTA. Se deben realizar cambios por todo esto que nos está generando una competitividad tremenda. Claro, en el CAFTA había términos, digamos, para la carne de pollo, les vamos a dar 15 años para que ustedes ajusten su maquinaria. En cerdo les vamos a dar tanto, en maíz les vamos a dar tanto, y habían cosas que eran que no hay tiempo, pues, porque eso se podía hacer inmediatamente. Pero aquí como que se nos olvidan las cosas y aunque lo tengamos en texto, exacto, le vamos dando largas y sí, largas, incluso hay términos vencidos. Exacto. Y el último que quedaba, si no lo recuerdo mal, era lo de la leche, porque la leche tiene unos precios bastante altos aquí en Honduras en relación a los precios internacionales. Y toda esta transparencia que está ocurriendo a través de Internet, porque si usted quiere saber a cómo está la libra de cabro en México, solo es que se mete a Internet y lo va a ver. Entonces, CAFTA lo que le hizo falta fue plata. Y otras estrategias, por ejemplo, lo que son las subastas o que son las lonjas. Seguimos, especialmente en la parte ganadera, siendo tomadores de precio. Alguien tiene un lote de 100 novillos, llega alguien ahí, no tienen ni báscula, se los calculan al ojo, le ponen un precio al ojo, lo pactan y siempre va a salir perdido el productor. Siempre va a salir perdido el productor. Cuando a veces sacan esos anuncios de que subió el precio de la carne aquí en Tegucigalpa, en San Pedro, que creo que habrían cosas más importantes que de cuáles hablar y no solamente sobre el precio del repollo. Tenemos pues que son tomadores de precios.
en vez de que existan básculas, o como hay en Costa Rica, imagínense, Costa Rica, que es un país mucho más chiquito que nosotros y tienen 7 subastas de carne y una industria desarrollada para que el productor, cuando usted tiene subasta, el productor y el comprador se reúnen y el precio es transparente. Pero cuando solo uno es el que tiene el poder de negociación, el productor siempre va a salir perdido. Y ahora con la cuestión del cambio climático, alimentar a nuestro ganado va a ser extremadamente caro, porque el uso de bombas para riego y peor con esta terrible ineficiencia del ENE, que es tema de conversación, porque por lo menos para mí es corrupción y haber nombrado pésimos gerentes durante los últimos 20 años. Por cierto, es el gran dolor de cabeza en el marco de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional que ha estado aquí en el país revisando el denominado agujero negro de la economía, don Federico. Pues sí, pero es que usted mire que el ENE, ¿quiénes la han manejado? Hasta un expresidente se fue a meter de gerente al ENE, abogados manejando el ENE, cuando deben de tener profesionales adecuados para manejar instituciones fuera de la política. Y los procesos estos de alianzas público-privados pueden ser bien manejadas y supervisadas, pueden servir, porque el Estado no tiene todo el dinero para hacer obra pública. Pero no privatizarla. No, usted lo que hace es que podría verse eso, don Federico, como una alternativa remota. Mire, yo en ese sentido depende de las políticas, de las cuestiones, pero hacer de que, miren, se necesita tal carretera, cuesta tanto, ok, el Estado solo va a poner un 10%, va a venir un inversionista que va a poner el 90% y sobre ese 90% va a tener una ganancia de capital de tanto, ok, y después de un periodo X, esos bienes pasan a ser parte del Estado. Eso es la alianza público-privado, donde van a ganar tanto el Estado como va a ganar el inversionista. Nadie se mete a negocios a perder o que le digan que es la madre Calcuta, ¿cómo se llama? Bueno, Madre Teresa de Calcuta. Nadie, todo el mundo, para que los negocios sean buenos y crezcan y haya más empleo, hayan impuestos, tiene que haber creación de riqueza. Pero a veces aquí quieren ver a la gente rica como gente mala. Y no, puedo mencionar un par de nombres. Vaya, voy a mencionar a alguien que respeto mucho, don Jorge Hueso. Va a cumplir 100 años el 14 de septiembre. Y don Jorge sigue trabajando. ¿Usted cree que don Jorge sigue invirtiendo en cantidad de cosas por avaricia? ¿Va a comer más él? ¿Va a comprarse otra casa más él? ¿Va a andar viajando? No, va a estar trabajando y trabajando, porque es así como un artista que no se cansa de hacer, es su don, es esa creatividad. Y aquí a veces se nos ha ido inculcando de que el perseguir la riqueza es malo. ¿Y cómo encontrar esa positividad? Hombres que se atreven a seguir en el país invirtiendo a pesar de las dificultades y estar aquí presentes con frecuencia, no importando de lo que se está viviendo en la nación, apostarle a Honduras y tampoco sin veredades, porque usted me decía también que hay proyectos sanos y buenos que desarrollar, don Federico. Sí, los hay, pero también tenemos que ser limpios. Hay demasiada corrupción. Aquí todo es un 10%. Todo tiene que ser hecho por un abogado, todo tiene que ser aquí, que los permisos. Mire, el problema que tienen las MIPYMES es esa bendita tramitología.
Si usted quiere poner una clínica dental, que es un muchacho joven o una muchacha joven que está empeñando lo que no tiene, le piden 8 y más requisitos, uno que dónde va a poner la aguja, otro dónde va a poner el papel higiénico, otro que si tiene rótulo, otro que no sé qué, después la SAR, después esto, que le piden facturas, que después se terminan las facturas y ya no sirven, que tiene que volverlo a hacer, que le bloquea. Mire, es terrible, es terrible, a cualquiera desaniman. Hay que llenarse de salud mental para eso. Sí, pero estamos hablando de emprendedurismo y emprendedurismo y emprendedurismo, y es esto y lo otro, pero ya cuando la gente se mete, es una de problemas terrible. Don Federico, le agradezco. ¿Cómo va la fundación? No, muy bien, muy bien. Afortunadamente, cuando decidí retirarme del trabajo pagado, he dedicado mis últimos 10 años a hacer voluntariado, porque creo que como administrador y como hondureño puedo ayudar a otras personas. Y he dado pues el apoyo a nivel académico, profesional, también a pequeñas empresas que necesitan poco de ayuda para que se vayan mejorando y vayan creciendo y obtengan financiamiento adecuado. Y también se nos ocurrió la idea de establecer una fundación para trabajar en el tema de salud mental. Hay muchísima gente que padece o ha padecido de depresión, de angustia, de bipolaridad, de esquizofrenia. Hace poco, bueno, en estos últimos meses hemos estado viviendo una crisis de suicidios, aún gente del gremio médico, porque todas estas situaciones lo traen. Y yo he padecido de depresiones y ansiedad, no permanentemente, pero empecé cuando tenía 18 años, la primera vez. He tenido unas cuantas más recaídas, pero al final he logrado salir y formar una buena familia. Y como hay tanta estigmatización sobre estas enfermedades, decidí entrar en ese campo para apoyar. Porque usted le puede decir de que tiene alta presión, que tiene cáncer de mama, que tiene esto y lo otro, y nadie le va a estigmatizar. Pero si usted menciona que toma antidepresivos, usted ya está en una etapa de locura, lo que no es cierto. Porque hemos tenido grandes personajes a nivel mundial, empezando por Abraham Lincoln, por Ernest Hemingway, por Robin Williams, que era un actor que sí cometió suicidio, y que son personas talentosas, pero que desafortunadamente el no tratarse los llevó a una situación de la cual ya no hay salida. Gracias, don Federico, muy gentil que nos haya acompañado. Feliz noche. Con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Colegio de Administradores de Empresas de Honduras, Federico Eduardo Fiallos. Por su sintonía, muchas gracias.